Este é el lugar de Llames, na parroquia de Coayoto, un lugar moi especial porque hai unes vielles escueles reconvertíes en centro social polo Concello de Siero, onde se asunten muchos músicos e aprendices de músicos a tocar sones asturianos todos os días de la semana. E este día lle un nel que se xunta unha bandina moi especial, compuesta por miembros de dellos grupos de folk, que van a ser los que nos enseñen lo que era una destes agrupaciones tradicionales, que les generaciones más vielles conocieron y perconocieron y que les más moces entamen a conocer col resurdir, col alitar del folk. Hola. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero. ¿Cómo estás? Bien. Antón Barquero, de Los Ciquitrinos, y un de los componentes de esta bandina, que güey ensaya en este centro social Vielles Escueles de Llames, y el encargado de la percusión. Pero bueno, de la percusión falamos... De la percusión, después, sí, de la parte del tambor. De la parte del tambor. ¿Qué lle una bandina tradicionalmente y cómo era la composición de ella? Bueno, les bandines entamaron a funcionar sobre los principios del siglo XX, este pasado, y entonces yo lo que creo que ya era una demanda de buscar algo que pudiera abegarse a la xente, para tocar en fiestas y demás, pero claro, buscando un poco más de lo que ofertaba el tambor y la gaita. Entonces un poco más de repertorio diferente y luego una formación un poco más... Una presencia escénica más amplia, ¿no? No tanto sino lo musical, que diera un poco más de riqueza y tal. Entonces, normalmente las más conocidas llevaban gaites, percusión, para los siguientes usaba el clarinete, que también aportamos nosotros, y luego ya a partir de ahí, cuando entramos a reelaborarse todo eso, pues ya la gente pues, fue metiendo... A partir de ahí está más abierto. Son formaciones con pocos músicos y también de infantería, o sea, que se pueda mover para aquí y para allá. No necesita que haya un escenario, amplificación y demás. Anguaño hay, por tanto, el inserimiento de nuevos instrumentos, de nuevos formatos, de nuevos estilos. Acordeón, bigulín, flauta travesera, a partir de ahí ya... a gusto al consumidor. A topar en dos bandines que vayan desde los 3 o 4 miembros hasta los 8. Sí, hoy vamos juntanos 2 y 2, 4 y 2, 6. Y una formación más o menos afalladiza para para estas historias, sí. Con 2 gaites pues ya refuerces mucho. Un acordeón para o sea, para conseguir ahí unir un poco lo que lleva percusión y lo otro y tal, y luego la percusión para el ritmo y demás. ¿Y cuál era el repertorio clásico de una bandina en Asturias? Pues tocaba en xotes, muñeires, luego también un poco introducían en otros ritmos, polques, rumbes, valses, todo temas bailados. Bailado, apegado y separado, pasodobles y todo eso. ¿Y anguaño todo eso entemecido con todo eso, alguna aportación lo más? que vamos a hacer nosotros, buscamos eso, temas tradicionales, y mira, ya que hoy vamos a tocar para comadres, pues vamos a buscar temas discotequeros, temas tal, igual, para... hay que ofertar, claro, hay, ¿no? Que... Aquí está. Hombre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estábamos precisamente falando de la percusión en la bandina, y vosotros dos sois los que trabajáis el tema, así que cuéntanos un poquillín. Estamos ahí un poco... ¿Cómo funciona un bombo y...? Ahí dando un poco la rítmica en el grupo. Ahí tanto con el tambor y luego el bombo, y un bombo con plato, que bueno, van a traérmelo ahora, para traérmelo David, un plato y un bombo, y complementa muy bien. La verdad que el bombo y el plato funciona muy bien, da un timbre característico a la bandina. ¿Y adáutase bien a todos los cambios de estilo que supón? Sí, intentamos hacerlo. Entonces yo creo que sí, que
se adapta bastante bien. Sí, sí. ¿Hay mucha diferencia entre el empleo de los instrumentos de percusión en una bandina tradicional en comparación con una banda de gaites o con cualquier otro tipo de grupo? Yo creo que sí, porque por lo menos lo que hacemos nosotros es un poco más, no es tan reglado, si podemos jugar un poco en un punto determinado, no es tan con una banda que va más, claro, las bandas van con cajes o tambores, con bombo, lleva más medido y tal, nosotros un poco más, jugamos bastante con el tema. Pues sí, si vos parece, voy a desear, porque deben estar ya a llegar Indalecio y los demás miembros de la bandina, que vayáis preparándoos para sentivos. Muy bien. A ver qué os tocáis. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues nada, mi función en esta bandina, en esta recreación de asociación de amigos que venimos a pasarlo bien sobre todo, y es tocar el curdión, en este caso el curdión diatónico, que antiguamente, a principios del siglo XX, cuando se introduce en Asturias, cumplía un papel solista, de hecho llamábalo un poco el piano de los probes, porque tenía melodía, tenía acompañamiento, pero en conjunto con el resto de los instrumentos que vemos aquí, cumple más bien un papel armónico, ya que melodías hay abondo, percusiones también, y en el caso de poder cubrir ese papel armónico, pues bueno, recrea un poquillín y adapta y adopta la musicalidad que puedan tener el resto de los instrumentos. Posiblemente sea la aportación más moderna, hablando en cuestión histórica, de lo que tenemos aquí, comparándolo con los gaites y con los tambores, independientemente de lo que bueno, tenemos aquí de Llau también. Sí. Bueno, yo toco el clarinete, y entonces este instrumentín, pues nada, hace un poco las funciones que no hacen los demás, pues bueno, yo... Sobre todo hoy en día de comadres. Exactamente. Venga, pues nada, y hace las funciones que no hacen los demás instrumentos un poco, ¿no? Pues aquí el acordeón acompaña, ellos llevan melodías y a mí me dan la oportunidad de andar jugando un poquitín por ahí, con los unos y con los otros. Llevo partes de melodía, llevo partes de acompañamiento y bueno, pues todo el mundo tenemos nuestra pequeña función, y pues vamos a demostrarlo haciendo aquí este ejemplo para todos ustedes.